Ágora Crítica. En este caso vamos a darle la bienvenida a uno de los reseñistas de este espacio, el señor Horacio Bota. ¿Cómo andás, ¿Qué Horacio? tal? ¿Cómo andás? ¿Andás bien? Esta vez sin la gestualidad, Sí. porque desde casa, entonces Hay que imaginarla esta vez. hay que imaginar a partir de los suspiros y los silencios. Pues, que no sean muchos silencios, ¿no? Que te imaginas, ¿no? Qué incomodidad. Bueno, pero digamos, también se puede hacer por teléfono. En general, Sí. obviamente lo hacemos aquí, pero bueno, a veces por caso de fuerza mayor lo podemos hacer por teléfono. Vamos a hablar del atril del abollado. El atril del abollado. ¿Qué título? Un título muy llamativo, a mí me llamó mucho la atención. Es un libro de Gonzalo Fonseca. Me llamó mucho la atención la tapa también, que es muy, bueno, es muy cómica, cómo no decirlo. Uh-huh. Del dibujante Hugo. Es un libro de relatos. Ahora vamos a hablar un poco de qué naturaleza son estos relatos. El abollado sin alusiones personales a nadie. Bueno, aparentemente sí, pero... sí, hay alusiones personales. Sí, el abollado, diríamos. Porque efectivamente hay un personaje que aparece ahí, como hay muchos personajes. Es un libro, la verdad que en ese sentido es una galería interesantísima de personajes, porque se tratan de memorias en realidad. Perdón, ¿te puedo decir, Horacio, antes de arrancar del libro, vamos a presentar a Gonzalo Fonseca? Sí, perdón. Así, digo, para enmarcarlo, ¿no? Claro, yo te digo la verdad, es la primera vez que leo a Gonzalo, lo tengo como... Esperemos que no sea la última. No, sin duda que no. Él nace en Rocha en 1964, se mueve mucho dentro del círculo Rocha-Maldonado, eso se ve muy bien en lo que es el libro, justamente en los relatos que aparecen. Acá en la contratapa incluso tenemos una larga lista de obras, ¿no? Ha publicado, dice, vamos contra tal impertinencia, de 2014, la célebre descarga de la caballería ligera, del 2015, música para desarmaderos civiles y letrados. Esos son poesías, esos dos libros. Sí, y después, junto a Fernández de Palleja, publica, también en Ginkgo en 2023, De Tal. Un libro que se llama De Tal. De Tal, sí, fulano de Tal. Fernández Palleja, que es un personaje dentro del libro, hace el prólogo del libro y también y es un personaje en La máquina de pensar, en todos lados. Y es un personaje de pensar. Y bueno, cuesta mucho definirlo como un libro de cuentos, yo voy a decir cuentos, textos, relatos, porque realmente andan ahí a caballo entre varios géneros, pero me parece que lo que sería más apropiado sería decir que son memorias. Son unos 40 textos, un poco más de 40 textos cortos de no más de 3-4 carillas que andan ahí entre la crónica y la anécdota muchas veces, ya le digo, como con largas descripciones. Pero estamos hablando de narrativa, porque Gonzalo Fonseca, yo ese no lo leí, pero lo que yo le conocí hasta ahora eran libros de poesía, ¿no? Tanto el de coautoría con Fernández de Palleja como los otros. Son libros de narrativa muy poéticos, muy poéticos. Hay momentos en que se vuelve un libro, es realmente un libro barroco, desafiante, pero mira, hay por momentos uno dice, bueno, esto no le entro por ningún lado porque hay mucha referencia personal, claro. Y después se va construyendo la sumativa, y uno termina teniendo la noción de que acaba de leer una novela, ¿no? Yo lo leí de un tirón, ¿no? Bien. Sí, es parte de toda propuesta barroca, y la de Gonzalo Fonseca es barroca, es la propuesta de que te estoy contando algo, pero estoy aludiendo a un montón de cosas para todos lados, ¿no? Ese es el barroco en general, ¿no? Son alusiones donde las palabras, tienen significado para distintos lados siempre, ¿no? Sí, es un hermetismo, ya digo, que uno ve que por el resquicio, ¿no? Aparecen referentes que uno no conoce, de la vida real inclusive, ¿no? Pero tampoco es un discurso libre o es un discurso errático, no es la divagación de la memoria, ¿no? Sino que va presentando cada historia como si fuera un retablito, ¿no? En el que aparecen personajes, algunos son entrañables, curiosos, y tiene mucha seguridad con Gonzalo, ¿no? Narrando y mostrando estos personajes que están ahí a medio camino entre el hiperrealismo, ¿no? Y la caricatura.
tengo que tener mucho cuidado porque claramente no es ficción, pero tampoco es una crónica periodística, ¿no? Es ese híbrido, ¿no? Que me dio a pensar como una especie de showman que va mostrando, ¿no? Bueno, por acá, miren al Quiñelita, por acá miren a la rubia, por acá miren al abollado, ¿no? Claro. El origen de los textos se explicita en varios paratextos que tienen que... Yo los incluí dentro de lo que es el conjunto justamente de relatos. El prólogo, por ejemplo, que es de Palleja, es precioso de leer realmente. Dice: a la hora de clasificar esta obra podrá decirse que se trata de una serie de crónicas que muestran cómo resuena en la etimología el tiempo. Se trata de un género que puede adaptarse a diversos canales de difusión, como puede ser la prensa periódica, una bitácora internética o el liso y llano relato que se hace a la luz del fuego. Idea esta última con la que creo llegar a la esencia que late en el material fonsequístico. Y dice que es un embate literario desde lo narrativo, desde lo poético. Muchas veces, muchos de estos textos, dice, son transcripciones de audios de WhatsApp. Bueno, digamos, el libro anterior, digamos, que hicieron entre los dos, eran transcripciones de WhatsApp entre ellos dos. Eso no sabía. Sí, lo hicieron ya con... Y que, bueno, dice que escribe como habla Fonseca. Así que, bueno, me dio mucho interés de escucharlo hablar a Fonseca a partir de la lectura, ¿no? Hay un texto que se llama Pretextos, que es como la explicación, que cuando lo leí, en principio me interesó esta cosa de jugar un poco a juzgar también la memoria, ¿no? Dice que cuenta una anécdota escolar en donde una profesora le piden que hagan una redacción describiendo a un amigo, ¿no? Y empiezan a hablar de la posibilidad de transcribir o casi plagiar el tema de Serrat, decir amigo, ¿no? No queda claro si lo entrega, dice que lo entrega en blanco, pero al mismo tiempo queda esa idea como de que, bueno, en realidad uno nunca está describiendo del todo la memoria de los amigos, ¿no? Porque en definitiva son imágenes que nunca van a decir del todo la verdad. Entonces dice que la profesora le dice: hay algo que no corresponde, que está fuera de lugar o algo así. Y entonces toma las palabras de la profesora esta que le dijo que estaba fuera de lugar, y uno siente como que hay algo que está todo el tiempo vibrando y fuera de lugar, ¿no? Hay otro texto previo a lo... Perdón, pero yo creo que también que la intención, si se puede decir, no es necesariamente realista también, ¿no? No, o necesariamente histórica, ¿no? Sino que es la memoria ahí, ¿no? La memoria trabajando sobre... La memoria trabajando, evidentemente... Acá hay muchos juegos, por ejemplo, sobre todo cuando uno... Hay un momento, me adelanto un poco sobre el final del libro, donde aparece un tono mucho más grave. El tono en general del libro es bastante humorístico. A veces no pretende ser humorístico, pero la propia inteligencia en la descripción de los personajes, o detenerse en un gesto, o en una frase que dicen, genera esa especie de simpatía por esos personajes que no son caricaturas, pero tienen ese juego, ¿no? Un poquito como de show. Pero hay un momento sobre el final en donde aparecen sobre todo un par de textos más dedicados a personas que han fallecido, y sin caer en lo dramático se pone duro, en serio, pero al mismo tiempo uno completa, ¿no?, el ciclo del presente, también sigue un orden cronológico, ¿no?, desde el pasado al presente, y un comentario que le han hecho a él, a Gonzalo, que dice: yo no sabía que en mi ciudad había tanta gente muerta. Entonces, bueno, no se queda en la crónica humorística y ya, ¿verdad? En este pretexto que aparece también hay un montón de explicaciones, se llama De aquel papel al tinglado virtual. Acá Gonzalo Fonseca cuenta un poco los orígenes, ¿no?, sobre todo en blogs, y en textos periódicos locales, sobre todo de Maldonado. Vamos a ver un paisaje fernandino muy notorio todo el tiempo. El universo es Rocha y Maldonado,
lo cual para un montevideano en realidad es un poquito aire fresco también, ¿no? Porque, bueno, uno que también, yo como montevideano que tengo mucha familia por esos lados, uno siente que está un poco en contacto con esa parte que adquiere ahí una altura literaria que está muy buena. Sí, ya es un espacio literario propio, digamos, por lo menos Maldonado y Rocha. No sé por qué hay a veces algo, bueno, quizás pues debe ser por la cuestión balnearia, ¿no? Que uno lo toma como no como un bloque, pero algo que está muy cerca, sí. Sí, no, y además, bueno, también me adelanto a una idea que aparece cuando uno va leyendo. Uno dice, bueno, lo inverosímil es que haya tanta gente tan culta confluyendo en el mismo kiosco, ¿no? Que es uno de los espacios más impresionantes. Pero bueno, claro, también el autor va a elegir, ¿no? ¿Qué va a contar? No te va a contar las... Sí, y aparte te voy a decir que el Uruguay te da sorpresa también en eso. Sí, también te da sorpresa. No lo digo porque en general por Maldonado, lo digo por el... bueno, yo creo que Uruguay en la vida cotidiana, ¿no? Que venga un tipo, por ejemplo, y sepa quién es Emerson, Lake y Palmer. Claro. Sí. Pero bueno, también es un libro generacional en el sentido de que la generación del rock, la generación del final de los 80 y principio de los 90, las apariciones de la música, el narrador como músico y la presencia de Meridiano Juvenil y de Eco Núñez, no como personaje así presente, sino como la voz constante, ¿no? Para los que hemos escuchado, yo lo escuchaba en los 90, ¿no? Meridiano ya era un programa veterano, sí, claro. Mediados de los 90, claro, pero tenía una introducción tan característica por las radios públicas, y bueno, yo por eso había puesto acá, sorprende el universo cultural de los personajes, pero claro, forma parte también del paisaje sonoro de los adolescentes de esa época. Y es interesante también eso de no caer en... pero no se centra fundamentalmente en el testimonio de la dictadura, ¿no? Que estamos como un poco, no sé si saturados es la palabra, ¿no? Pero uno como siempre espera también, es tan terrible lo que pasó, que parece que todo lo que pasó después del 85 no existe. Sí, y aparte de lo que pasó también, digamos, la dictadura, lo que me parece que es necesario y que no son nuevos abordajes a eso que pasó, digamos, ¿no? O sea, hay una reiteración de la forma del abordaje también, ¿no? Ahí va. Es eso, sí, yo creo, ¿no? Sí. Más que el lugar, ¿no? O sea, bueno, estamos esperando comedias, por ejemplo. De algunos... No, de serio, algunos una comedia. Cuentos, que ya digo, siguen un poco el orden cronológico. Hay uno que se llama Vuelta Ciclista, dice Chiflando Bajito, que hace alusión a la canción, no la de la Vuelta Ciclista, pero como era Cowell, la original, digamos, viste que la canción de la Vuelta Ciclista, Betty Cowell, de Rudy Valé, que tienes el bueno, eso lo recomienda Gonzalo para leer unos cuentos en donde es el niño en la bicicleta, ¿no? Y que tienen esa visión también del niño. Dicen, en 3 cuadras la bicicleta es un bólido que sube y que baja. Ídolos de pueblo chico, los nombres más admirados. Los mandados son un deleite. Es gigante, es enorme. Los pedales quedan por allá abajo. Suben las asfaltadas y suben las piernitas en la Rodado 26. ¿Qué me cargó mamá del almacén del viejo Dinegri? Resbalan las ruedas al pistonear en las arenas. Edison Núñez y el negro Pancho. Mario Pereira llevan la camiseta de Nacional. Y después dice, por ejemplo, ¿qué tenía que traer el almacén? Malta, caramelos con aprole y chocolate, galletitas Numancia. Acá como después el personaje va a aparecer en un kiosco, el tema de las marcas, Pernigotti, Ricard, también no son solo marcas comerciales, sino como son marcas cronológicas, ¿no? Claro, son como signos de una época, de un imaginario, totalmente. De una sensibilidad. Pero te quiero decir una cosa, digamos, el tema de la vuelta ciclista, el ciclismo en el interior, es algo que es difícil de imaginar la fuerza que tiene. Sí. Me decían, por ejemplo, me contaron ahora hace poco alguien de Canal 5, que el Canal 5 ahora en la semana ciclista, en la Semana Santa, volvió a transmitir el Canal 5 y me dijo que se sorprendieron ellos mismos de cómo subieron unos puntos de rating, digamos, que algo que parecía tan
¿no? Tan sí, porque es tremendamente popular. Pero sigue siendo popular, dice, porque me dice, es increíble cómo subimos los puntos, y me hablaba del rating. Nada, cierro paréntesis nada más. No, pero está muy bien, porque hay varios cuentos dedicados al niño con la bicicleta, a las marcas, ¿no? Bicicleta Dayton Rodado 26, bicicleta Philips, ¿no? Hay un momento, ahí también, por eso digo, a veces es la anécdota, ¿no? Volé de bruces como un carabele de Heber Pinto, comiéndome todo el pedregullo del asfalto. Piedritas escupía en el consultorio, donde en brazos me llevó mi padre. Piedritas escupía. Aterrizado sin remedio en el real relato, escuché el consejo del doctor Ferrari, campechano. Que se dedique al fútbol y póngalo de golero, que parece que se tira bien. Hay algunos momentos que son, claro, por ejemplo, Leyenda para un solo admirador, en la que él relata partidos de otros a un amigo como si fueran propios. Entonces el amigo está convencidísimo de que eso es verdad, ¿no? El tema de la oralidad, por eso digo, es un universo muy analógico, ¿no? La radio, los discos de pasta, los libros, ni que hablar, y por ese lado también capaz que es lo que tiene un tono un poquito más nostalgioso para lo que, bueno, vivimos esa época. Y conociendo a Fonseca debe haber algo de rock progresivo también. No, eso quería... El rock, el tema con el rock es todo un capítulo, ¿no? El rock aparece en un relato que se llama No me importa. Quiero decir que tiene estas ilustraciones de Parisi y de Hugo que son maravillosos, son perfectas. Hay una ilustración de una caricatura de los Shakers que uno no puede creer cómo son tan distintos y tan parecidos a los Shakers. O sea, son los Shakers, no es vuelta, pero con 3 trazos el tipo, ¿no? Lo logra. Aparece en ese cuento, No me importa, aparece Frank Zappa en un cuento que se llama Never Before, como la canción de Deep Purple. Dice, era el Maldonado chico, el de la gente conocía, estudiantes y creadores, inspirados por Deco Núñez, sintonizaban Meridiano Juvenil, el programa de la 26 Sodre. La radio transistora de mi casa iba de un lado para el otro, los oídos en las notas del comienzo con Never Before. Es un libro muy musical. El que ha tenido el placer de escuchar o a Emerson, o a Love, o a Deep Purple, o a otro, o a algo un poco más delicateza, inclusive, se da cuenta de que uno lo aprovecha, por ejemplo, cuando hay las referencias a eso, a Pica Sabric, de Jethro Tull, dice cosas como: si el castellano no servía para dar oxígeno, que sirviera el universo sonoro poético en lengua extranjera de la emisora oficial y una valija portable que contenía música made in Zapelli. Bueno, la casa Zapelli, ¿no? Zapelli, claro, sí, lo pasó. Aparecen las bandas locales del rock, aparece Citarrosa, aparece Cabrera, retratado también con un muchas veces con el efecto de la sorpresa, y el atril del abollado, que voy a decirte por qué se llama el atril del abollado, ¿no? En el ambiente de este rock progresivo de los jóvenes creadores de Maldonado, con un montón de esfuerzo, dice, desniveles articulados con vertientes rarísimas, nos citaban a los ensayos para ser teloneros de Héctor Numa Moraes. Aparte de eso, ¿no? La heterogeneidad cultural, ¿no? Hacíamos terminar y terminaban exilios, proscripciones y una larguísima lista de prohibiciones cívicos militares. La cabaña de la Parada 31 era el polo de los sondeos matutinos, las mateadas vespertinas y los guisos nocturnos. Música en ristre, corcheas en los puños. ¡Qué cuadrito! Horacio Bolani, Alan Sosa, Bellington Prates, el negro Juan Pereira, Juan Aranzabe, el negro Chávez, Miguelito Tabeira, Gonzalo Fonseca y el inverosímil Pablo Morazán. Acá yo quiero decir una cosa, claro, cuando vos no conocés a personajes que muchas veces son locales, puede surgir un efecto de rechazo o puede surgir un efecto que te generan los cuadros de Bruegel, que vos ves la masa de gente. Sí, ¿no? y aparte de ficción, ¿no? Un efecto claro, y estos tipos están ahí, están cada uno con su impronta. Y dice, este es el que voy a leer del atril del abollado, ¿no? Dice, el origen de su presencia entre nosotros era un completo misterio. Una noche estaba allí, con su melenaza cayendo como el iguazú sobre la cara de cigarro sin explicaciones. Su capacidad de darlas estaba bajo sospecha y así se ganó su sobrenombre, el abollado. Eso sí, al verlo llegar al ensayo, instalar su silla y su atril,
Poner a un lado el carcaj de las flautas y el sufrido saxo, cualquiera de ustedes hubiera quedado impresionado. Y más, al apreciar su versatilidad acompañando intérpretes y temas de todo pelo y laya, cambiando y alternando flautas y saxo con arbitrio absolutamente afinado. Casi trasuntaba la presencia del mismísimo dios Pan y el espíritu de Amadeus. Ya está dicho, una garantía, pero bastaba mirar por sobre su hombro el atril, que él no perdía de vista ni un instante, y la garantía se volvía de Taiwán, ya que las partituras, manantiales de tanta armonía, eran destartalados ejemplares de El Tony, D'Artagnan, Fantasía o Nippur Magnum, cuyas páginas pasaba con devoción y delicadeza, sin dejar de tocar, ni de fumar, ni de celebrar con una risotada algún pasaje de Pepe Sánchez, Argón de Macedonia, Yacaroe o Denis Martin. Si uno era capaz de sobreponerse a este descubrimiento equivalente a un cangrejo en la pantufla con un pucho entre las pinzas, resultaba claro y evidente que el espectáculo solo podía salir bien. Y más adelante, huelga decir que en un acto milagroso que hubiera sorprendido al propio Tomás de Aquino, el abollado, cual Jesús en el Monte Tabor, se transfiguró en un hombre bien comportado y por única vez mantuvo prolijamente las revistas en su bolso, sin osar subirlas al atril. Es la anécdota, ¿no? Pero cómo la construye es maravilloso, porque aparte, bueno, son una cosa que extraordinaria. Ahora te estaba escuchando y dice Argón de Macedonia, y yo dije, pero mientras estaba escuchando te digo, pero no era Argón el Justiciero, yo lo conocía como Argón el Justiciero y lo busqué, pero no, efectivamente es Argón de Macedonia y también aparece como Argón el Justiciero. Y bueno, y esa cultura popular, ¿no? De las Nippur, de las Gilgamesh. Una precisión pop. Muy pop, muy pop, muy pop. No sé si tendríamos que ir medio, estamos ahí. Sí, ya estamos, yo creo que ya está, 26. Bueno, nada, una mención aparte al Salón Los Gitanos, mira, no llegué ni a la mitad del libro, al Salón Los Gitanos, es un salón que aparece muchas veces, yo que trabajé en un kiosco mucho tiempo, y que es una galería de personajes inacabable, y el nylon verde que se infla bajo la lluvia porque hay una gotera, ya constituyen un mundo aparte. Nada, la verdad que es muy lindo este libro, el atril del abollado, da para releerlo, para reconstruir la novela esa que uno va construyendo en su cabeza con todos estos relatos, surgidos en un blog o en artículos de prensa, pero que bueno, que vamos lo que leíste vos por lo menos está como muy ajustado a la prosa, digamos, que hay mucha información, porque ahí hay muchas alusiones, lo que decías, lo que dijiste al principio, pero ahora tiene que ver con ese párrafo, ¿no? Muchísimas alusiones que obviamente es difícil que alguien las capte a todas, salvo que, por ejemplo, incluso a mí me llamó la atención Argón de Macedonia y esto, pero las otras las iba captando, pero tiene que ver con la época, ¿no? Pepe Sánchez o lo que sea, digamos, haber leído las historietas esas, ¿no? Pero no solo de historieta, me refiero que había muchas acotaciones, muchas alusiones, mucha información muy densa. Sí, vos sabés que yo una de las primeras cosas que noté, como te digo, es lo desafiante que es, lo hermético que es, pero al mismo tiempo lo bueno que está que un tipo se la juegue a entrar en ese mundo y lo haga bien. ¿No? El mundo de ese barroquismo, pero que lo haga bien, que lo narre bien. Y yo lo que quería decir es que no es necesario saber todas las alusiones. Claro, como cuando uno lee, por ejemplo, voy a poner un ejemplo mayor, pero yo leo a Lezama Lima y ya sé que no voy a captar ni el 30%, y ya está, y digo, ¿no? Cuando me fascina puedo buscar otras cosas, pero bueno, uno lo envuelve la magia, digamos, del texto, ¿no? Bueno, muy bien. Si querés dejamos por acá. Entonces estamos hablando de El Atril del Abollado. El Atril del Abollado. Está editado por Ginkgo, esta editorial de la cual estuvimos hablando el martes con Andrea Arismendi, justamente de esa editorial, porque ella estuvo hablando de otro libro de Ginkgo. Y bueno, y el autor es Gonzalo Fonseca, un rochense que vive allá en Maldonado desde hace mucho tiempo, y el prologuista Fernández de Palleja, del cual no vamos a decir ni una palabra aquí, salvo decirle que gracias Horacio Bota por estar en la máquina de pensar. Por favor. Un placer, saludo para todos. Muchísimas gracias.